Red Agrícola on the Roads. Una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio. Buenas tardes, estamos acá con el doctor José López Bucio, investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad, ¿me completas por favor? De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí está, muy bien. Sí, somos nicolaitas, así nos definimos ahí en la universidad. Ya. ¿Y por qué? ¿Qué significa Nicolaita? Pues es Universidad Michoacana de San Nicolás. San Nicolás de Hidalgo. Ya, como un gerundio. Nicolaitas. Ya. Sí, bueno. San Nicolás, patrono. Tienes como 20 años ya estudiando las bacterias y sus repercusiones en la planta. Sí, la comunicación de las plantas con las bacterias nos ha llevado 20 años exactamente. Desde un trabajo que hicimos de comunicación química en metabolitos de plantas medicinales, hasta encontrar las hormonas de bacterias que ayudan en la comunicación con la raíz. Entonces son trabajos de 20 años, se han ido desarrollando, afortunadamente con resultados muy promisorios, ¿no? para aplicaciones inmediatas en la agricultura. Claro, tú comentabas que bueno, en esa época que comenzaste no necesariamente se hablaba del término bioestimulantes, ¿no? Eso ha venido ya después cuando, digamos, se le ha querido poner seguramente un concepto. No, en ese tiempo estamos hablando de principios del siglo, ¿no? Pues hace 20 años, un poco más de 20 años. Los que trabajábamos con principios activos de plantas o de microorganismos, usualmente nos referíamos a ellos como metabolitos secundarios. Ya. Era un nombre genérico muy amplio. Y en esos metabolitos secundarios incluía uno, pues, hormonas, las hormonas de bacterias. No se hablaba de hormonas, las hormonas de plantas, las principales hormonas de plantas. No se hablaba entonces de hormonas de bacterias. Menos todavía, lo que te entendí. Sí. Así es. Y por esos tiempos empezaron a encontrar estos sistemas de comunicación de bacterias y fue lo que llevó al descubrimiento de esas hormonas de bacterias, que se ha desarrollado mucho en los últimos 20 años, por cierto, 2 décadas. Claro, sí, comentabas mucho de que las bacterias en realidad son millones de millones y que es un campo muy amplio, digamos, para determinar cuáles son en realidad las benéficas, ¿no? Porque si bien tenemos una especie como la Pseudomonas, no necesariamente todas las especies son benéficas. Así es, exactamente. Podemos decir que cada especie de bacterias podemos reunir de ellas una monografía. Es como cuando colecciona uno estampitas, ¿no? Cuando salen colecciones de estampillas de la naturaleza o de colecciones de superhéroes o el contar con esas colecciones es lo que nos hace que tengamos la diversidad sobre la mesa. Podemos decir en el caso de las bacterias también, que cada especie de bacterias es como si fuera una estampilla de un álbum, pero en este caso el álbum tiene miles y millones de páginas. Claro. Esa es la naturaleza. Sí, así de grande es la diversidad. Claro, y en ese tiempo ustedes han logrado de 5.000 bacterias aislar y han descubierto en ese proceso unas cuantas que en realidad sí se pueden llevar a las plantas, ¿no? Exactamente. Y me imagino cada uno tiene su función también, ¿no? Que beneficia a la planta. Claro, todas ellas están presentes y como lo mencionaba, lo que las bacterias, todo lo que explica esa diversidad es que las plantas, a través del proceso de la fotosíntesis, son los productores primarios de los ecosistemas. Y los ecosistemas también están conformados por microorganismos. Son parte integral del funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, también las bacterias acceden a los recursos que las plantas proporcionan, a los azúcares, a los aminoácidos, a ácidos orgánicos, que son fuente de alimento, fuente de carbono, para que haya energía para el funcionamiento de las células. Las bacterias y los hongos están cercanos a las plantas porque toman de ellas lo que las plantas producen, que son azúcares esencialmente. Claro. Y ahí, ¿cuáles son, digamos, las bacterias, digamos, que crees que son más promisorias, digamos, en ese campo de la bioestimulación? Sí, lo importante es conocer esa diversidad, tratar de obtener información detallada, lo más detallada posible, tratar de distinguirlas entre ellas, ver qué tanto difieren entre sí y tratar de identificar aquellas propiedades, aquellas características que
que pueden ser útiles para nosotros en su aplicación en la agricultura. Claro. Allí viene el esfuerzo de domesticar bacterias, ¿no? Porque ya que se conocen, existen herramientas, afortunadamente en la actualidad, para tener conocimiento preciso de la morfología, de la forma de las bacterias, de su capacidad de movilidad, se pueden mover o no, se pueden desplazar en un espacio físico, pueden viajar entre los tejidos de la planta, dentro de la misma raíz se pueden mover, o pueden formar películas en torno a las estructuras de la raíz que les van a ser de utilidad. Por ejemplo, ¿en qué escenarios? Pues una película nos puede ayudar mucho para una sobrevivencia ante un estrés en suelo alcalino, en un estrés de sequía, de deshidratación, en un estrés por calor también, sin duda alguna. Tenemos ahí una barrera dinámica, ¿no? Que al mismo tiempo que nos aísla, también nos da ventajas funcionales, adicionales a las que tiene la raíz. Y conociendo estas funciones, entonces puede uno combinar las propiedades de una o de más bacterias, pensando en llegar a la formulación de un producto que sea útil. Claro, ya de alguna manera se trabajan los consorcios, ¿no? Se trabajan los consorcios, efectivamente. ¿Sí? ¿Pero crees que todavía estamos en pañales en ese mundo de la bioestimulación o hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado mucho. Ya. Yo creo que hemos avanzado mucho porque pues nosotros, esto que presenté el día de hoy es trabajo de mi grupo de investigación, decíamos de 20 años. Esto de las 5.000 bacterias que han aislado. Sí, claro, toda la parte es un trabajo arduo, claro. De conocimiento, de estudio de ellas. Y es un trabajo muy arduo, muy pesado, muy cuidadoso, muy detallado. Y con base en ese trabajo que es de mucha gente, de muchos de los estudiantes que han estado en mi laboratorio, hemos reunido esta información. Pero si vamos a nivel global, este es el esfuerzo de un grupo de investigación. Si consideramos los esfuerzos a nivel global, en realidad esto se magnifica, se multiplica muchas órdenes de magnitud. Claro. Aquí el reto se convierte, si queremos nosotros usar esa información que tenemos ya en la actualidad, que ya se ha generado, tenemos que llegar a la información, recuperar la información, y entonces ya con un criterio más de necesidad de uso, poder hacer formulaciones precisas, agricultura de precisión. Pero definitivamente hemos avanzado mucho en este entendimiento. ¿Sí? ¿Y qué más veremos, crees tú, en unos cuantos años? O no sé. Yo creo que lo siguiente, pues yo espero que los compañeros que asistieron a la conferencia, parte de la información los estimule para entrarle con este mundo de la microbiología, algunos de ellos se conviertan en entrenadores de microbios, en cazadores de microbios, puedan domesticar sus propias bacterias, sus propios hongos, empezar a estudiarlos, empezar a hacerse amigos de ellos, y eso es el inicio, ¿no? Porque finalmente acaba uno siendo amigos de la naturaleza. Somos amigos de las plantas, trabajamos con ellas, nos hacemos amigos de las bacterias, amigos de los hongos, y esa misma relación de empatía, de conocimiento, nos permite llegar a información que luego nos ayuda a manejar esas interacciones. ¿Sí? Eso nos aleja mucho del concepto actual. El concepto actual de manejo es interrupción, 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 usualmente detención, muerte, venenos, y eso va a cambiar, ¿no? Bueno, ha sido un poquito, poquito a la fuerza también está haciendo, ¿no? Por, digamos, toda esta dinámica de restricciones, digamos, de uso de ciertos químicos. Sí, son restricciones. Ahí es muy interesante ese tema porque uno sabe que si va al campo y quieres hacer agricultura productiva, te vas a enfrentar, todas las especies, todos los cultivos son especies domesticadas. No existen en la naturaleza de manera sin el cuidado del hombre. Son nuestras hijas, ¿no? Claro, nosotros las generamos. nuestro desarrollo. Son modificadas genéticamente por nosotros. Y eso mismo las ha hecho que sean dependientes de nosotros. No pueden el maíz no puede crecer allá en el campo solo. Necesita cuidados. Y eso mismo las hace dependientes de manejo. De tal manera que en la agricultura, desde la segunda revolución verde, hablamos de 1950 para acá, todo el desarrollo de fertilizantes, de agroquímicos y de variedades mejoradas es lo que nos permite alimentarnos a los cerca de 8,000 millones de personas que vivimos en la actualidad. Claro. Es decir, no podemos negar el tremendo impacto benéfico que ha tenido el uso de agroquímicos. Claro. Yo sería el último en negar ese impacto benéfico.
Cualquier productor que sabe que tiene su cultivo y que le cae una plaga de insectos, que llega a una sequía, que no llueve o que tiene un problema de salinidad, sabe lo difícil que es invertir su trabajo y su esfuerzo en algo que no le va a redituar, ¿no? Y entonces todas las herramientas pasadas, presentes y futuras tienen como finalidad proveer de herramientas para hacer una agricultura lo más eficiente, lo más redituable, lo más sana y lo más sustentable. Sustentable, que es la palabra en realidad. Y ahora nos toca todo este proceso de domesticar las bacterias. Es un reto actual. Es un reto actual. No es nuevo porque... No es nuevo, por lo que te entendí y por lo que comentaste de también. hecho, el estudio de las bacterias tiene más de 100 años, 130, 140 años más o menos. Los primeros cazadores de bacterias fueron Louis Pasteur, francés, microbiólogo, y Roberto Koch, microbiólogo alemán. Eran competidores entre ellos, ¿no? Era la competencia entre Alemania y Francia por entender las enfermedades en aquel tiempo. Pero estos grandes microbiólogos nos heredaron a nosotros el miedo a las bacterias, el miedo a los microorganismos. Ah, claro. Porque inicialmente se decía que eran patógenos, las bacterias causan enfermedades. Y se asumió durante todo el siglo pasado que eran peligrosas y que nos iban a enfermar. Pero estamos llenos de bacterias. En el estómago tenemos miles la microbiota. La microbiota el microbioma humano. Ahora hablamos del microbioma vegetal. También, sí, también es estamos igual de hablando rico y diverso que el microbioma humano, ¿no? Sí, mostraste una foto de una planta que crecía en el desierto con una raíz llena de una vida ahí de bacterias increíble, o sea, sí. Por ese camino tenemos que ir en todo caso para lograr la adaptabilidad. Ese es un ejemplo. Yo creo que el mismo reto que tenemos actualmente, el reto que tiene la agricultura mundial, ese reto está aparejado de la enseñanza que nos provee la naturaleza. Si sabemos hacer las preguntas adecuadas, de la forma correcta, la naturaleza nos da herramientas, nos da información muy útil. Y si logramos, eso fue lo que presenté yo el día de hoy. O sea, yo fui siguiendo lo que la naturaleza me fue enseñando en el camino y nos ha dado herramientas que ahora podemos visualizar como potenciales aplicaciones. En su momento no fue la idea, porque la idea no era desarrollar bioestimulantes. Claro. El término, como mencionaste, de un bioestimulante no existía en el año 2000, hace 20 años. Es un término muy reciente. Hay que ser más observadores, entonces, a partir de ahora. Es parte de, yo creo que es parte de la tarea que tenemos, el ser observadores. Yo comentaba hace rato en la charla del mediodía que esta parte de ser observador nos toca a todos. Claro. Desde el laboratorio, los que estamos en laboratorio, también la gente que está en campo, los técnicos de campo. Si uno lleva sus bitácoras y lleva uno sus aplicaciones o sus ensayos de campo, puede uno llevar récords de información y esos récords de información se pueden convertir en reportes, en publicaciones, para que queden disponibles para los demás. Y es así como ganamos información, ¿no? Esa información eventualmente me retroalimenta también a mí y entonces puedo yo regresar al laboratorio y hacer otras aplicaciones con base en lo que vamos obteniendo en campo. Y la madre en esto, la maestra en esto es la misma naturaleza. La misma naturaleza. La misma naturaleza. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Y bueno, tenemos para conversar mucho más, pero ya será en otra oportunidad. En otra oportunidad. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.